neoclásica se sitúa gracias a la teoría científica, teoría de relaciones humanas, burocráticas, estructuralistas e incluso la APO, que se desprende de la neoclásica, brinda los cimientos para ello. APO significa Administración por Objetivos. Como la línea de tiempo ha pasado desde el año 1903 hasta un poco más de 1950 con la teoría estructuralista y empezando con la teoría neoclásica. Este concepto surgió de la necesidad de utilizar los conceptos válidos y relevantes de la teoría básica. Su mismo nombre lo indica, neoclásica, que es de nuevo, que toma lo que ya está de la teoría clásica pero lo trae a flote con un nuevo matiz, con un nuevo enfoque. El punto fundamental es definir la administración como una técnica social. Recordemos que si existe un grupo social, existe organización, y si existe organización, existe administración, también llamada escuela operacional o del proceso administrativo. Aquí es donde el proceso toma todo su auge y demuestra su importancia dentro de la organización. También podemos mencionar dos grandes aportistas a esta teoría, Peter Drucker y el señor Harold Holmes, más relevantes. Cuando hablamos de la teoría ecléctica es que asume los postulados clásicos. ¿Qué quiere decir? Que toma lo relevante, lo importante de la teoría anteriores, como dice con mucho relativismo, pero su fuerza de empuje se encuentra en los principios clásicos de la administración. A ello, recordemos todo que en el año 1916 el señor Henry Fayol, con su teoría clásica, aporta una serie de aspectos importantes a organizaciones a estructurar el proceso administrativo y los principios generales de la administración que los consideraba 14. De estos son algunos los que son considerados para la teoría neoclásica. Ahora bien, ¿cómo define la teoría neoclásica la administración? La administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un fin común con un mismo recurso. Quiere decir que nos enfocamos en nuestros procesos, no que las otras actividades no sean importantes, sino que no son pertinentes a nuestros procesos. Podemos identificar las palabras clave, ¿no? Que son la administración por objetivos, que es un programa que incorpora metas específicas fijados de manera participativa con un periodo de tiempo y que se retroalimenta con el avance hacia los mismos. Eclecticismo toma lo mejor de las teorías anteriores, lo más relevante, pero afianzarse con lo que considera pertinente de la clásica. Bueno, a continuación hablaré sobre las características principales de la teoría neoclásica de la administración. Una de ellas es el énfasis en la práctica de la administración. La teoría neoclásica se caracteriza por poner un énfasis en los aspectos prácticos de la administración, por el pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos y palpables. Otra característica principal de esta teoría es las afirmaciones positivas de los postulados de la teoría clásica. Los neoclásicos pretenden colocar las cosas en su debido lugar, por lo tanto, toman en cuenta algunas aportaciones de la teoría clásica, precisando nuevas dimensiones y reestructurando de acuerdo a la época actual, dándole una configuración más amplia y flexible. Énfasis en los principios generales de la administración es otra característica. Los neoclásicos se preocuparon por establecer normas de comportamiento administrativo, por los principios de la administración y organización. Utilizaban leyes científicas y también se basan en los principios generales, como son planear, organizar, dirigir y controlar. Otra característica es poner énfasis en los objetivos y resultados. Toda organización necesita alcanzar objetivos esperados para producir resultados. En función a esto es una característica principal de la administración neoclásica. Otra característica es que obtuvieron aportes de otras teorías, como la teoría de relaciones humanas, organización informal, la teoría burocrática, las normas, y la teoría de comportamiento y organización, que es el equilibrio. A continuación hablaré sobre los principales expositores de esta teoría, como son
Peter Ferdinand Drucker, que es considerado como el padre de esta teoría y que definió el concepto de la administración por objetivos. Otro principal expositor es Ernest Day, que es un economista alemán que desarrolló el empirismo de la administración, que determina el ejercicio de profesión, que permite una toma correcta de decisiones. Es por decir que en esta administración se obtuvieron carreras profesionales. Los administradores empezaron a tomar principios de esta organización, empleando algunas aportaciones de la teoría clásica. Dentro de la teoría neoclásica, uno de los aspectos más importantes y fundamentales son los principios básicos dentro de la organización. En primer lugar tenemos a la división del trabajo. Esta consiste en descomponer un proceso complejo en una serie de tareas en general. La división del trabajo es la separación de tareas en cualquier sistema económico, para que los participantes se especialicen. También los individuos, las organizaciones y las naciones están dotadas o adquieren capacidades especializadas y forman combinaciones o intercambios para aprovechar las capacidades de otros además de los suyos. Las capacidades y especialidades pueden incluir equipo o recursos naturales, también además de destrezas y entrenamiento, y combinaciones complejas de tales activos que a menudo son muy importantes, como cuando se usan múltiples artículos de equipo y especializado y operadores especializados para así poder producir un solo producto. Dentro de la división del trabajo se tiene que tener una buena organización. Para ser eficiente en la producción debe basarse en la división del trabajo. Se busca lograr un buen objetivo, inmediato y fundamental, teniendo una buena producción de bienes y servicios. Con una buena división del trabajo obtenemos una mayor productividad, una mayor eficacia y mayor rendimiento y una mayor eficiencia. Esto nos genera también menores costos, una menor fuerza laboral y unas materias primas. Otro punto a tratar dentro de los principios básicos es la especialización. ¿Qué queremos decir con esto? Que los trabajadores dentro de la organización deben centrarse en una sola única actividad. Más habilidades y mayor eficiencia, esto conseguirá en sus labores cuanto menor sea el campo de acción que ellos mismos asuman. Siempre es preferible que se dedique a actividades concretas. En la división y especialización del trabajo, tenemos que a mayor división del trabajo generamos una mayor eficiencia. Esta puede ser vertical o horizontal. En vertical tenemos que son los niveles mayores de autoridad y en horizontal son las actividades que se llegan a desarrollar. Otro punto a tratar es la jerarquía. La jerarquía es el principio por el que se distribuye el poder y la autoridad dentro de la organización. Este es un disco de poder. Debe ser ejercido en beneficio del logro de los objetivos y metas de las mismas. En tal sentido, se debe generar una cadena de mando y toma de decisiones, que esto ayude al control de las actividades cuanto a la forma en que se llevan a cabo y los resultados que estos lleguen a arrojar. Además, debe funcionar como incentivo para el trabajador, ofreciendo la posibilidad de crecimiento profesional dentro de la empresa para ellos mismos. En toda organización formal existe una jerarquía por estratos, niveles o escalas donde podemos encontrar los siguientes términos, que es la autoridad, responsabilidad y la delegación. En primera línea se encuentra el presidente, luego están los directores, tercero están los gerentes, en cuarto nivel se encuentran los jefes y finalmente los supervisores del área. Amplitud administrativa, que es nuestro último punto a tratar. Esta nos indica el número de subordinados que un administrador puede llegar a supervisar. En primer lugar se encuentra el director, en la segunda área está el gerente, que es la mayor autoridad, y finalmente el supervisor, que es no menos importante. Estos 4 principios básicos dentro de la organización son fundamentales para que así exista una mayor eficiencia y eficacia, teniendo a un buen
jefe con un buen liderazgo ayuda al rendimiento del trabajo de los trabajadores en equipo, una buena ámbito laboral. Mi nombre es José Oliva y esta noche les voy a comentar sobre las funciones del administrador desde el punto de vista de la teoría neoclásica. Cabe resaltar que estas funciones derivan de las funciones de la administración clásica, que son planificar, organizar, dirigir y controlar. En la administración neoclásica las funciones se basan en organizar, que consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quiénes las hacen, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. Dirigir, que es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de metas organizacionales y grupales. Por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal en la administración. Y controlar, que consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto a las normas y a la contribución y a la corrección de estas. Seguidamente les voy a hablar sobre la eficiencia y la eficacia. Bueno, en este caso no les voy a indicar qué significa eficiente y qué significa ser eficaz. Prefiero graficarlos con un ejemplo basado en algo empresarial. Les comento. Por ejemplo, una empresa familiar que elabora queques empezó con venta al menudeo y se ha propuesto expandirse ofreciendo y captando la distribución del producto a supermercados, kioscos y cafés. La producción y venta mensual es de 24.000 unidades y la rentabilidad del producto es alta. Pero se han dado cuenta que en el corte del queque se desperdicia un pequeño trozo, el cual antes se lo comían porque las cantidades producidas eran pequeñas. Surge la idea de aprovechar ese trozo y elaborar con él un nuevo producto, el cual solo necesitará un nuevo componente. Se hacen pruebas y se empiezan a producir trufas. Aprovechando al máximo los recursos, ahora se vendían, además de las 24.000 unidades de queque, 5.000 unidades de trufa, logrando mayor eficiencia no solo en la rentabilidad, sino en la producción. Se realizaba un producto adicional en la misma jornada de trabajo y se aprovechaba al máximo los recursos. Gracias. Mi nombre es José Vázquez Gamarra y a continuación voy a hablar acerca de los aportes de la teoría neoclásica. Bien, esta teoría discute términos como la eficiencia y la eficacia, como decía mi compañero, la centralización y la descentralización o la autoridad y la responsabilidad. La administración por objetivos es un concepto creado por la teoría neoclásica, el cual aún rige y se tiene en cuenta en la mayoría de las grandes organizaciones. También este es un proceso dinámico en el que todos los niveles de la empresa, gerentes, principales y empleados, identifican objetivos, los definen y distribuyen las tareas respecto a estas con base en estrategias de cumplimiento. Bajo este esquema se establecen estándares de desempeño que ayudan a las evaluaciones objetivas, realizadas posteriormente a la realización de la tarea. Bien, ahora daré las conclusiones del caso. La teoría neoclásica influye en el desempeño de los trabajadores y cumplimiento de las metas basándose en la eficiencia y en la eficacia. La teoría neoclásica tiene 5 características macro. Se basa en los resultados, toma los mejores principios generales de la administración, los reafirmándolos, a su vez añadiendo el eclecticismo conceptual, poniendo énfasis en procesos por resultados. Para los neoclásicos, la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un fin común con un mínimo de esfuerzo. Muy bien, eso sería todo en cuanto al tema. Muchas gracias.